Estamos en comunicación con Jorge de Mendoza, quien es referente de la Asociación Intermodal de América del Sur, AIMAS, temas muy importantes que tienen que ver con la logística, con el transporte, con distintos conceptos que hacen a la vida cotidiana de las personas, que hacen a la posibilidad, en definitiva, de ser de cada uno de nosotros. Y a propósito de la logística, recientemente un artículo difundido desde AIMAS sobre la importancia de la marina mercante. Un escritor norteamericano lo ha puesto sobre la mesa, John McCoe. Si bien son realidades distintas, la de los países, en muchos sentidos, hay puntos de coincidencia. Y para entrar en este tema de la logística que hacíamos referencia, volvemos a pensar en la cuestión del ser. ¿Para qué vivimos? ¿No? Es la pregunta que está vinculada a cada una de las actividades humanas, y en este caso también, por supuesto, a los temas que hacen al transporte y a la logística. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Te diría que a partir de leer ese artículo, que para muchos de nosotros es un manual directamente de lo que hay que hacer y por qué hacerlo, ¿sí? Un artículo que salió la semana pasada, lo publicó Trade News por internet en castellano, pero en el blog de esta persona, de John McCown, está en inglés, el original. Te diría que más que similar, podría haber sido escrito acá, excepto por la cuestión de defensa, que ya no creemos que necesitemos ninguna defensa. La totalidad del documento podría haber sido escrito acá, pero si lo hubiera escrito algún argentino, hubiera sido tachado, tildado de mil maneras distintas, porque este hombre está hablando de soberanía, de marina mercante propia, de defensa nacional, y todo eso, la mitad del artículo en el cual está hablando de geopolítica de su país. Olvidémonos que es Estados Unidos, puede ser cualquier país del mundo. La mitad del artículo está hablando de geopolítica y del lugar estratégico de su país en el mundo. Que sin la marina mercante propia de los privados del país, no va a poder constituir esa defensa nacional, esa soberanía. Todo para fundamentar la segunda mitad del artículo, en la cual está hablando del contenedor de 53 pies. Y el contenedor de 53 pies, que lo inventan los norteamericanos a partir de muchos años de trabajo y de interacción entre todos los estados, las empresas, las cámaras empresarias, ¿sí? No fue que lo inventó alguien, ¿sí? Fue prueba de error, fracasos. Ese contenedor lo pone como una herramienta experta a partir de la experiencia en Estados Unidos, en el cual durante 20 años fueron desarrollando hasta llegar a que ese era el objetivo, ese contenedor, ese semirremolque, ese vagón. Nace de la experiencia en el mercado interno, y él considera que hay que subirlo a los barcos desde los camiones y los trenes. Hay que subirlo para construir esa nueva marina mercante de un país que la perdió. Tiene el puesto número 20 la Marina de Estados Unidos, la Marina mercante. Cualquiera pensaría que la Marina del mundo comercial es de ellos. No. Claro. Entonces él plantea que lo tiene que recuperar. ¿Y por qué razón ese contenedor se ata con el principio de la conversación de para qué vivimos? No tenemos ninguna razón de ser en la vida si no somos capaces de poder crear, de poder dejar algo, como dijo San Martín a Merceditas, la vida es de vivir de tal suerte que viva quede en la muerte, ¿sí? Si tenemos un macroestado capitalista, comunista o lo que fuera a nivel global que nos dice todo lo que tenemos que hacer, se pierde el sentido de la vida directamente, ¿sí? Y a su vez el sistema implosiona, porque es inviable que haya creatividad en un burócrata.
burócrata privado o burócrata público. ¿Sí? Está estructurado en ese cajón. Bueno, entonces, esta cuestión que algún conocido mío que está en todas estas cuestiones del FMI, el Banco Mundial, me estaba diciendo que ya está todo previsto, que no se puede hacer nada si no lo prevén ellos. La verdad que ese contenedor es puro creatividad de ese pueblo de Estados Unidos, que en el tema de logística casi que creó todas las herramientas de los últimos 150 años. ¿Sí? Entonces, si en nuestro país, en nuestra Argentina, en nuestra América del Sur, no creamos las condiciones para creerle al que inventa o propone algo, para creer que podemos hacer algo, directamente estamos muertos. No vamos a surgir nunca. No hay plan económico, nada que se pueda hacer para que podamos surgir. Y acá viene algo que menciona Kaun, que es el mensaje de John Fitzgerald Kennedy en Houston en 1963 en una cancha de fútbol americano. Dijo: antes del fin de la década vamos a estar en la luna. No tenía la menor idea si tenían todas las condiciones. Tenían la confianza de que de alguna manera lo iban a hacer, que iban a tener los recursos para poder alcanzarlo en algún momento. Bingo. Ese es el mensaje que tenemos que ser capaces de dar y recibir y creer que lo podemos hacer. ¿Sí? Así se maneja la historia de la humanidad, es porque alguien dijo algo, los demás creyeron y fueron hacia ahí. No hay ningún sistema, ninguna planilla del Banco Mundial, ni de una universidad, ni de una empresa privada que diga cómo tienen que actuar las personas. No, estas cosas se dan por algo que se llama fe, y no me refiero a religiones. ¿Sí? Creer que lo podemos hacer con cierto criterio de que vemos que es posible. No. También habrá quien que creen y se tiran a la pileta, eso es aparte, ¿está bien? Pero entonces en nuestro país perdimos la credibilidad en que lo podemos hacer. ¿Sí? Cada pueblo que está bastardeado hace 60 años diciéndoles que son inviables las localidades del interior del país, que lo único viable es el macrocéfalo Buenos Aires, hacen que no podamos hacer nada. Que cuando un intendente o una sociedad de fomento va a pedir el asfalto al pueblo que todavía no existe, va con temor, porque le están diciendo: no, flaco, tu pueblo está de más. Tuve un docente en la universidad, en posgrado, de planificación de transporte, que nos dijo: todos esos pueblos nunca debieron haber sido fundados. ¿Qué será en la cabeza de por lo menos la mitad de los 38 que éramos, que encima la mayoría terminaron siendo funcionarios o lo eran de transporte, que crecieron eso? Entonces, nosotros necesitamos un mensaje, creer en un mensaje como lo de este tipo, que está hablando de la logística de su país, que está hablando de que pueden hacerlo porque tienen experiencia. ¿Sabes a dónde tenemos la experiencia nosotros para esto, si hablamos de logística? El camionero de la vuelta de tu casa, que tiene 2 1114, que los compró con una pila de cheques a 90 días, es un inversor privado argentino. ¿Sí? Si vas a las fábricas de semirremolques que están en la zona de Rosario, te van a decir que si no pone la plata el camionero, el transportista, ellos la consiguen en el Banco Nación, en el provincia, en el ex provincial de Santa Fe, que tiene cierta conducción que termina actuando como un Banco Provincia de Buenos Aires. Ningún préstamo internacional, ninguno de la banca privada extranjera que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos capacidades adentro de nuestro país para resolver la logística. Hay creatividad para resolverla. Todos tienen que poder creer que lo pueden hacer. Necesitamos transmitir eso y no es una fantasía. Entonces, acá viene lo del tomate que fuera de cámaras estábamos charlando. El transportista, el que planifica la logística, solo lo puede hacer si entiende para qué sembras el tomate, para qué lo come el que está en la otra punta, y que en todo el proceso hay que cuidarlo. La ruta tiene que estar en condiciones, el tren tiene que llegar a horario,
el camión tiene que estar refrigerado. Todos los jugadores tienen que pensar en lo que va adentro, como el pasajero, como el que va al cine. Y no estamos hablando del consumidor, respetar al consumidor. En la calidad del alimento también, ¿no? O sea, es parte de eso, la calidad del alimento, exacto. ¿Está bien? Entonces, todas estas cuestiones de respetar y entusiasmarse con el que tiene capacidad de creer que algo puede hacer, que algo puede mejorar, necesitamos que todos comprendamos que lo que hacemos tiene que ser hecho de la mejor manera posible. Es falso eso de decir, ay, el tornero está trabajando para el patrón. Sí, pero tiene que ser feliz mientras hace esa pieza, ¿sí? Si no, ¿para qué su vida? Estar trabajando en un lugar que solamente le estamos diciendo, no, la lucha por los derechos es una cosa. El tener la satisfacción de lo que uno hace es todos los días. Hay que poder cavar una zanja de la mejor manera posible y diseñar un cohete a la luna de la mejor manera posible. Ahí está la felicidad de las personas, ¿sí? El terminar de arreglar un caño en la pared y ver que uno lo hizo. No es mi caso, que no me está saliendo... Jorge, con el ejemplo del viaje a la luna, ¿no? De esta referencia de Kennedy haciendo alusión a un sueño, ¿no? Vamos a llegar a la luna, ¿no? Y me hiciste acordar en ese sentido, un sueño, a Barragán, ¿no? El expedicionario que cruzó junto a un equipo el Atlántico en una balsa, ¿no? A principios de los 80, Expedición Atlantis, nadie le creía al tipo. Él estuvo 4 años estudiando, pensando que podía cruzar, que históricamente eso había acontecido, ¿no? En un momento de la historia, que habían llegado desde el África a América en una balsa, y nadie le creyó, ni en Argentina, ni en México. Y bueno, la fe fue tan fuerte, y obviamente acompañada del estudio, de la sistematización, del trabajo, porque nadie te regala nada. Bueno, todo eso, más la fe, hizo que la expedición Atlantis fuera una realidad, ¿no? Sorprendiendo al mundo, la calidad de los recursos humanos. Digo, uno puede mencionar este ejemplo. Hay un equivalente a eso que se hizo en el 47 entre Perú y Samoa. Y el tipo lo mismo, hizo todos los estudios, encontró que los aztecas, antes que los incas, habían cruzado porque había rastros genéticos de plantas, personas allá. El tipo lo demostró, hizo los 8.000 kilómetros en balsa, idéntico a lo del Atlantis, ¿sí? Entonces, esas luchas que nos las representa Hollywood por ahí, por más que la hagan hollywoodense, no dejan de ser el motor que nos alimenta. Sin cine antes también ocurría, ¿sí? Nos alimenta a hacer algo, ¿sí? Entonces, tenemos que poder creer en lo posible, y ahora no tenemos más remedio que creer en lo necesario. Seguro. Porque estamos yendo para atrás en todo. Entonces, aunque de pronto juegue con mi tema, la logística, la verdad es que para algunos hay que ver con lo posible en el territorio económico, político y geográfico de nuestro país. Entonces, la pasión por la geografía, por lo posible en el territorio, nos lleva a entender que la comunicación y el transporte son esenciales para poder hacer todo eso. ¿Está bien? Entonces, podríamos dedicar todo un programa a charlar de lo que nos pasó y por qué se deconstruyó, ¿sí? Como el matan al ingeniero y todo eso. Tanto Federico Wenhol como yo, estas cosas las estudiamos para ir para adelante, ¿sí? Para saber desde dónde hacia dónde, para que no vuelva a ocurrir o para cambiar ese curso. Entonces, hoy ese contenedor
que es una cuestión técnica en la cual mi conocido del Fondo Monetario me dice que solo va a suceder lo que está decidido, yo tengo este planteo. El mundo entero, el comercio exterior, hace un año está condicionado, absolutamente derruido a causa de la burocracia de 3 empresas que decidió adelantarse y comandar al mundo desde su lugar de los barcos. ¿Sí? El planteo del contenedor de 53 pies, de este Yankee, del contenedor de los camioneros y ferroviarios norteamericanos, que es lo que planteamos en AIMAS hace 4 años, y todo este año venimos justamente escribiendo eso, es una revolución. Es un desafío que alguien diría hasta anticapitalista. Yo diría antiburocracia del capitalismo o como se llame. ¿Sí? Entonces, es disruptivo porque vos de tener 3 empresas que dominaron al mundo sin atenderlo, porque el contenedor no está dentro de los países, solo en los mares, este tipo, y hay más, los 20 que laburamos en esto con distinto grado de participación, y los 50 de las empresas de transporte, algún ferroviario, algún marítimo, algún portuario que aportan, sabemos que va a ser la competencia de cientos de empresas privadas, alguna pública también, del camión y el ferrocarril y las barcazas. Entonces, si hablamos de Adam Smith, esto es liberalismo puro frente a una cartelización de la burocracia internacional de 3 navieras. ¿Sí? Por eso, charlando con una conocida mía de acá, candidata de los Despert, me dice, entonces coincidís. No, en lo absoluto. Lo que pasa es que esto te sirve a vos también. Jorge de Mendoza, referente de AIMAS, interesantísima charla, la vamos a seguir en otro momento. Un gusto, gracias a vos Luis, y saludos a la audiencia.